uso de la tribuna para su exposición hasta por 20 minutos. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra. Adelante, ciudadano Fuentes Barrera. Muy buenas tardes a todos. Con su autorización, señor senador Luis Miguel Barbosa Huerta, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Señoras y señores senadores de esta honorable soberanía, expresión de la voluntad popular, distinguido auditorio. Celebro y aplaudo la pluralidad de expresiones de este cuerpo legislativo. Les agradezco su destacada labor republicana y a mis compañeros de terna el más sincero de mis respetos. Debo señalar que acudo a esta soberanía bajo el marco constitucional que establece que el presidente de la República propondrá a este Senado de la República una terna para la designación de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estoy consciente de que esta soberanía tomará la mejor decisión para el bien de la República. También debo reconocer que bajo el marco constitucional que tenemos, el Senado de la República procuró ser un órgano innovador. En este proceso abrió las puertas a la posibilidad de participación de la sociedad civil. Elevó a través de las vías tecnológicas las propuestas de cada uno de los candidatos y además tomó en consideración las preguntas, las inquietudes que formuló tanto la academia como las diversas organizaciones de derechos humanos. Es un gran avance y creo que sobre ese camino tenemos que seguir andando. Me presento ante ustedes para justificar la idoneidad de mi candidatura a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debo decirles, señores senadores, señoras senadoras, que en los edificios que albergan los órganos jurisdiccionales federales se encuentra colocado un pensamiento que a quienes ahí laboramos nos estremece día a día. Este pensamiento dice que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. A 200 años de la instalación del Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, la visión que tenía don José María Morelos y Pavón, ahora más que nunca, ha de llevarse a su máxima expresión, pues el acceso a la justicia no es un privilegio, sino un derecho que debe estar al alcance de todos. La noble tarea y alta responsabilidad de servir a los justiciables requiere de un incansable esfuerzo, dedicación, estudio y trabajo. Por ello, define mi vocación la justicia como uno de los sensibles valores a los que aspira una nación que pretende convivir armónicamente, porque en nombre de la Constitución la historia se escribe. Independencia y autonomía son los que representan el camino de una Corte que defiende la democracia y es un verdadero contrapeso de los poderes. Respeto profundamente la obra del constituyente, cuya fuerza radica en sus principios fundamentales, que resguardan el alma de un pueblo. La Constitución es norma viva. Todos los órganos del Estado deben someterse a ella y las personas desarrollarse bajo su manto. Un juzgador sensible, realista, objetivo y humano es el idóneo para protegerla, para intervenir como agente de cambios, tutelando a la familia como base de la sociedad, a los grupos vulnerables, a las minorías, así como a los factores de inversión y de la producción, en la eterna búsqueda siempre del bienestar común. La defensa de la norma fundamental tiene su esencia en la realidad política. Por ende,
a casi 100 años de su promulgación, el Estado democrático social de derecho no puede quedar en un decálogo o, como sostiene Guastini, en una hoja o en un papel. Debe convertirse en realidad palpable para los mexicanos. En el constitucionalismo de principios, el juez del siglo XXI debe adoptar una posición activa en el ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales, especialmente en el reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos, proyectado mediante el principio pro persona y a través de la interpretación conforme. Es el entendimiento de los principios constitucionales el que se encuentra unido también al de los tratados y convenciones internacionales. Ante un posible conflicto entre derechos humanos, el juez constitucional se enfrenta a la exigencia de evitar la discrecionalidad caprichosa y el arbitrio infundado. Su actuar debe ser apoyado en la razonabilidad, la ponderación y la proporcionalidad en la resolución de las controversias. El camino hacia una sociedad plena ha pasado de la política a la justiciabilidad, pues la desconfianza por las instituciones es innegable. Debemos superar los obstáculos y sumar esfuerzos para recuperar la credibilidad. Seguramente todos coincidimos. En la actualidad estamos viviendo una verdadera crisis de desconfianza hacia las instituciones. Día con día escuchamos declaraciones al respecto. El desafío que tenemos por delante es mayúsculo. No basta con bien logradas piezas discursivas para transmitir una verdad que sea aceptada por la sociedad. Debemos generar confianza entre la población a través de hechos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces, debe fortalecer la división de poderes, el ejercicio de competencias, la expansión de los derechos fundamentales, el acceso a la información y hacer patente la máxima publicidad. Por otra parte, también debe hacer exigibles y justiciables a plenitud los derechos sociales. Me pregunto entonces, ¿cómo podrá cumplir la Corte con esta encomienda? La respuesta para mí es a través de sentencias que aterricen en la vida diaria de la gente y que la lleven a considerar que sus instituciones están diseñadas para defenderlas, protegerlas y servirlas, porque la sociedad es su razón de ser. Han marcado históricamente a la función jurisdiccional las cicatrices de los procedimientos tortuosos, poco transparentes y carentes de efectividad. Mientras las partes en litigio confían al juez sus valores más preciados, reciben un trato indiferente, consecuencia del trámite cotidiano frente a la justicia que anhelan. Los juzgadores debemos ser conscientes de tal reclamo y acercarnos a los gobernados para cambiar esa realidad, pues el derecho se escribe con la tinta de la gente que demanda justicia a diario. Es necesario encontrar las soluciones a estos grandes problemas y preguntarnos entonces, ¿cuál es el papel del juez constitucional ante esta realidad? Bajo mi visión, el juez debe ser consciente y sencillo en la tarea de hacer justicia. Debe emitir sentencias con una visión integral, que atiendan a la realidad de la sociedad mexicana y permitan el efectivo acceso a la justicia mediante una interpretación constitucional de carácter humanista, considerando que el fin último del Estado es la libertad y la dignidad humana. Aspiro, como todos los mexicanos, a una justicia pronta, completa e imparcial, con juzgadores cercanos a las voces legitimadas, que estén dispuestos a escucharlas y resuelvan alejados de rigorismos innecesarios, con la garantía de que los reclamos sociales trasciendan a la vida cotidiana. Hace 20 años, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación se transformó en un auténtico tribunal constitucional.
fue el inicio. Ahora nos corresponde redoblar esfuerzos para contribuir a la estabilidad en el país, lograr la paz y el bienestar social. Los vientos del progreso han sacudido a México. Es tiempo de las grandes transformaciones y no podemos quedarnos sentados viendo cómo pasa la historia de nuestra nación. En los nuevos horizontes debe iluminar la cultura de la igualdad. El pensamiento de doña Carmen Moreno Toscano lo suscribo íntegramente y pienso que la equidad de género nos conduce a cubrir los espacios de la función pública y del sector privado. Esto para eliminar los tratos diferenciados. En nuestras sentencias también erradiquemos este tipo de discriminación. Esta discriminación es la más cotidiana en nuestro ámbito social y lacera aproximadamente al 63% de las mujeres en México, según datos de la Organización de las Naciones Unidas. Debemos impulsar en nuestros fallos el hecho de que la mujer alcance su desarrollo integral en un campo donde la igualdad de oportunidades sea una realidad. El Poder Legislativo ha gestado un mejor porvenir para todos, mediante las reformas que requiere nuestro país para atraer la inversión y la tecnología que nos permita avanzar como nación. En este camino nos encontramos. La implementación del nuevo sistema de justicia penal, las reformas en materia energética, de telecomunicaciones y político-electoral, que sea la aspiración de proteger al ser humano la fuente de labor del juzgador constitucional al interpretar estas normas. En ustedes, señores legisladores, descansan nuestras esperanzas por leyes justas, eficaces y efectivas. En el Tribunal Constitucional descansa la gloriosa libertad. Tengo la firme convicción de una Suprema Corte de Justicia de la Nación fuerte, en la que sus integrantes, con absoluta independencia, defiendan el Estado de Derecho, la democracia y la gobernabilidad. Tiene que erigirse nuestro tribunal como el máximo órgano de control del poder político. El desarrollo es la suma de los esfuerzos de las mexicanas y los mexicanos que producen, invierten, exportan y crean las condiciones que propician la oportunidad para que aspiremos a un mejor nivel de vida. El juicio de amparo es la institución nacional que ha calmado el fuego de las injusticias. Hay quienes piensan que solo es para unos cuantos. Debemos decirles contundentemente que no es así. Este medio de defensa constitucional se ha modernizado. Fue dotado de nuevos bríos, incluyendo figuras como el interés legítimo, la declaratoria general de inconstitucionalidad, el amparo colectivo, el enjuiciamiento de las omisiones y la transformación del concepto de autoridad para efectos del amparo. Es tarea del operador jurídico de esta ley hacerlo accesible, porque su finalidad es la tutela de los derechos humanos que no puede dejarse a la deriva sobre pretexto de formulismos anacrónicos. En contraste, tampoco podemos cegarnos. El juicio de amparo no debe servir de instrumento frente a aquello que no se ajuste a la razón ni al derecho. El prestigio del que hoy goza nuestro Tribunal Constitucional es el motor de la justicia social que se engrana a los recursos del control de la constitucionalidad, las controversias, las acciones de inconstitucionalidad y la competencia en materia de consulta popular. En la conciencia de los mexicanos se encuentra presente la razón de su existir. Nada los separa, nada los diferencia. Todo juez constitucional debe velar por los valores supremos que consagra nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Senadoras y senadores, estoy preparado para asumir el compromiso de integrarme al máximo tribunal y contribuir con sentencias apoyadas en interpretaciones constitucionales a la altura de las exigencias de una sociedad democrática en un Estado constitucional de derecho. Esta filosofía me conduce a proponer la idoneidad de mi candidatura
con apoyo en lo siguiente. Primero, contribuir a la estabilidad nacional a través de interpretaciones que definan claramente el adecuado ejercicio del poder político bajo el diseño constitucional asignado a todos los órganos del Estado. Segundo, adoptar decisiones tangibles y que sean realizables, sustentadas en la autonomía, en la independencia, la imparcialidad y la objetividad, con una filosofía humanista apoyada siempre en la prudencia y la sensibilidad social, en tanto que la legitimidad del juez constitucional emana de los argumentos de sus sentencias. Tercero, interpretar expansivamente los derechos humanos, aplicando la norma que más favorezca y avanzar con paso firme a la construcción de una teoría jurisprudencial que maximice la eficacia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Cuarto, en el ámbito de atribuciones del Tribunal Constitucional, propugnaré por dimensionar el acceso a la información pública, esto como un instrumento de las sociedades democráticas que facilite su pleno ejercicio y logre la adecuada defensa de los derechos de la persona. El canal judicial ya resulta una herramienta útil, pero los asuntos desahogados en las salas requieren de una apertura también al público. Quinto, propongo como parte de mi política judicial entablar un contacto permanente con las partes interesadas, con las asociaciones de abogados, organizaciones vinculadas con los derechos humanos, la academia y juzgadores en general. Esto con la finalidad de tener una visión integral de la pluralidad de opiniones en torno a los temas jurídicos a debate, pero sin menoscabo de la objetividad ni de la independencia o de la imparcialidad. Para ello, propondré a las instancias competentes, entre otras herramientas tecnológicas, la apertura de una página web al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que me permita ser receptor de las ideas, inquietudes, críticas y manifestaciones de todos los actores. Sexto, me sumaría a los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación para continuar con los diálogos jurisprudenciales ya entablados con otros tribunales constitucionales del mundo y con los tribunales que en el ámbito internacional juegan un papel fundamental en la defensa de la persona. Séptimo, ofrezco una interpretación constitucional que sea consecuente con la intención del constituyente permanente, armónica con los derechos de las víctimas, que requieren una protección eficaz en el marco del avance en el combate a la impunidad y la delincuencia, pero en equilibrio con los derechos de los que debe gozar el inculpado. Octavo, alentar a través de la justicia la inversión nacional e internacional, otorgando garantías, transparencia, certeza jurídica y efectividad a las sentencias, juzgando desde luego con una dimensión social. Estoy convencido de que para ejercer la función de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se requiere un amplio conocimiento del derecho, virtudes, capacidad para interpretar la Constitución y sensibilidad al resolver los problemas. Representantes de esta soberanía popular, tengan la plena convicción de que mi esfuerzo estará encaminado con la justicia que demandan los mexicanos para construir siempre una sociedad igualitaria. Si este órgano deliberativo lo decide, me encuentro preparado para asumir la alta encomienda de desempeñarme como un auténtico guardián de la Constitución y de los derechos humanos, de manera responsable, profesional, independiente e imparcial, con el firme propósito de velar por la dignidad humana. Agradezco al Senado de la República la oportunidad de ocupar esta tribuna y seguro estoy que ustedes habrán de tomar la mejor decisión en beneficio del fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación. Recordemos el pensamiento de Benjamin Franklin: el amor a la libertad
hace al ser humano indomable y a las naciones invencibles. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Señor Fuentes Barrera.